de creatividad. En primer punto tenemos lo que es la creatividad. La creatividad no es más que la unión de la imaginación con lo práctico. Nosotros nos podemos imaginar algo y mediante lo práctico lo podemos llevar a cabo, utilizando para ello todos nuestros conocimientos. El ser creativo implica saber combinar los conocimientos que tenemos para desarrollar algo novedoso y funcional. Decimos novedoso y funcional porque lo que desarrollamos tiene que ser algo que no exista, o bien una mejora de algo que ya existe. En ambos casos se tiene que satisfacer una necesidad existente, ya sea personal, corporativa o social. Sin embargo, como todo en la vida, ser creativo no es fácil. Esto debido a la gran cantidad de barreras de la misma sociedad se le ha impuesto a la creatividad. Entre las muchas barreras tenemos dos grandes grupos, las personales y las educativas. Analizando las barreras personales encontramos las siguientes barreras: el miedo al cambio, la rutina, el temor a equivocarse. El miedo al cambio. En este punto se refiere al hecho de que la mayoría de las personas tienen miedo a cambiar algún aspecto de su forma de comportarse debido principalmente a que no saben qué podría ocurrir si lo hacen, es decir, le tienen miedo a lo que no conocen. En el segundo punto nos referimos a la rutina de nuestras vidas. La mayoría de nosotros no necesitamos ser creativos en el estricto significado de la palabra para realizar nuestras actividades básicas, tales como asistir a la escuela, el trabajo, ir de compras, etc. Este tipo de barreras son los que nos definen como un mal necesario, porque sin ellas simplemente no habría orden en nuestra existencia y difícilmente lograríamos nuestros propósitos y objetivos. El tercer punto se nos habla del temor a cometer errores. La mayoría de nosotros tememos equivocarnos, en emprender una nueva acción y hacer algo fuera de lo normal. A nadie le agrada quedar en ridículo ante los demás o perder algo valioso al implementar o incursionar en algo nuevo. Sin embargo, recordemos, el que no arriesga no gana. Analizando ahora todas estas barreras educativas, encontramos que estas son producto de la educación que recibimos desde nuestra niñez en las aulas. Dentro de estas barreras se encuentran las que tienen su origen o en la falta de existencia de conocimientos de una persona. Dentro del primer grupo se encuentra la ignorancia. Es muy difícil tener una idea tan creativa sin conocimientos básicos por lo menos. Ahora bien, aquí nos encontramos con una contradicción, ya que hemos dicho que existen barreras por la existencia de conocimientos y sin embargo, sin conocimientos no hay creatividad. El problema con los conocimientos no es tenerlos, sino más bien el problema radica en la forma en que se obtuvieron. Aquí es donde nuestro sistema educativo tiene mucho que ver, ya que es el causante de muchas de las ya mencionadas barreras. Otra barrera de la creatividad por parte de nuestro sistema educativo es la burocracia. Es un hecho lamentable que nuestras instituciones de enseñanza de distintos niveles se antepongan los intereses económicos a los intereses educativos. Muchos estudiantes tienen deseos por hacer algo productivo, por lo que debería ayudarnos en todo para desarrollar nuestra creatividad, pero se les niega el apoyo por falta de recursos económicos. Esta falta de apoyo puede tener varias causas, desde un bajo presupuesto a las escuelas hasta la cerrazón de los directivos, a no ver más allá y darse cuenta de la gran oportunidad que representa para la institución. Podemos ver una falta de creatividad en los directivos, ya que no es posible detener el proceso por falta de dinero o porque se piensa que no va a funcionar. Para terminar con estas barreras, es necesario dejar a un lado la idea de que si no tengo el recurso, no lo hago. Es necesario pensar dónde lo podemos implementar. Existen muchas empresas privadas que brindan apoyo a este tipo de actividades porque saben del potencial que guardan. Vencer estas barreras implica cambiar nuestros paradigmas actuales de enfrentarnos a la vida. Esto quiere decir que debemos recordar que siempre hay una manera mejor de hacer las cosas y cada una de estas formas es susceptible de ser mejorada. Asimismo, debemos reconocernos como seres creativos capaces de generar respuestas diferentes a las barreras del pensamiento creativo. Para crear ideas hay que poner en marcha los engranajes del pensamiento creativo, que es por naturaleza divergente y difuso. En el libre fluir del pensamiento creativo influyen una multiplicidad de obstáculos. Design Taxi es una revista que enumera a continuación los más importantes. El primero es la actitud poco constructiva. La negatividad es una de las principales enemigas del pensamiento creativo. Concentrarse siempre en el aspecto negativo de las cosas genera bloqueos creativos para combatirlos. Lo mejor es intentar hallar oportunidades en cada situación y enfrentarnos a los retos creativos con optimismo. La segunda barrera es la ansiedad. El estrés y la sobrecarga de trabajo tienden a mermar el pensamiento creativo. En periodos de mucho estrés, la creatividad queda bajo mínimos para recargarla. Es vital encontrar un equilibrio entre el trabajo del día a día y la generación de nuevas ideas.
Tercero es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso, a que nuestras propias ideas se nos hagan quedar en ridículo ante los demás, mata nuestra creatividad para dejar fluir libremente nuestras ideas. Es necesario dejar a un lado las convenciones y atrevernos a pensar de manera diferente, independientemente de cómo sean recibidas nuestras ideas por los demás. Cuarto, reglas demasiado estrictas. Las reglas son importantes si se utilizan de manera adecuada. Sin embargo, si se siguen al pie de la letra, pueden convertirse en veneno para la creatividad. A menudo, las reglas reprimen la innovación y la generación de nuevas ideas. 5. Crítica excesiva. La crítica excesiva es tan perniciosa para la creatividad como la ausencia de crítica. A veces, la mejor manera de llenar el campo de las ideas es tomarse las cosas con calma y con sentido del humor. Barreras de la creatividad. Desarrollar y mantener innovación es una actividad que consume mucho tiempo y que suele ser cada vez más difícil. La presión constante en la plantilla para que sea eficiente y profesional puede llevar a que la innovación en el mundo empresarial se estanque. La innovación florece cuando la gente disfruta de su trabajo, se siente en un buen ambiente laboral. Esto hace que el pensamiento creativo del éxito requiera que el sujeto sea consciente de las barreras que pueden empobrecer la creatividad. Superar estas barreras nos demanda que pensemos más allá de cuatro paredes, es decir, ir más allá, innovar, donde el cual nosotros nos sentamos a gustos y podemos desarrollar nuestra propia creatividad. La clave para estar preparado en este tipo de cambios es actuar proactivamente en vez de reactivamente, explorar el mercado para nuevas posibles tendencias o competencias. Esto le da capacidad para reaccionar ante las necesidades de los clientes antes que puedan ir a otra parte. Algunas de las barreras comúnmente conocidas de la creatividad son negatividad ante la imaginación, que proviene tanto del sistema educativo, de los padres. La falta de autoestima también puede ser una de los principales factores, lo que es la pereza mental, la falta de estimulación de nosotros mismos, apoyarse demasiado en la tecnología y en la lógica, falta de ambición y de ganas de conseguir más. La visión egoísta que nosotros tenemos, el miedo a equivocarse, que es uno de los factores principales que se da dentro del desarrollo de la creatividad. Mirar más allá de las nuevas tendencias y nos basamos solamente en la tecnología y en las cosas a nuestro alrededor, pero no le damos un cambio de perspectiva que nos pueda dar esa visión que necesita un profesional. ¿Qué nos impide interpretar nuevas situaciones con nuevas oportunidades? Debemos alejarnos de nuestra zona de control, de comodidad. Debemos pensar, trabajar extra y quizás abandonar nuestro funcionamiento habitual para así poder adecuarnos a nuevas situaciones. Debemos responder adecuadamente a un nivel alto de autoestima, tener la capacidad de cuestionar el funcionamiento anterior e incluso el valor de equivocarse. Sin embargo, el pensamiento creativo y el comportamiento que se centran de capacidades personales u otras características personales, cualquiera puede ser creativo. Superar las barreras de pensamiento creativo requiere de actuaciones conscientes para lograr nuevas y actualizaciones y virtudes que tenemos cada uno del ser creativo dentro de nosotros. ¿Pero qué es la creatividad? Todos los individuos somos creativos. La creatividad puede ser potenciado o bloqueado de muchas maneras. Para definir el concepto de creatividad, es necesario conocer su raíz etimológica. La palabra creatividad deriva del latín creare, la cual está emprendada como creceré, lo que significa crecer. Por lo tanto, la palabra creatividad significa crear de la nada. Podemos encontrar distintas y variadas definiciones acerca de la creatividad. Algunas publicaciones hablan de más de 400 términos dentro de la creatividad. Algunos términos son antiguos y confusos, que si se tiene claro que es la creatividad sería más que una condición necesaria en las actuales condiciones de vida, dentro del proceso de desarrollo que se está realizando en un ser creativo, que por lo demás sería necesario cumplir ciertas especificaciones que tenemos y para prolongar nuestra mentalidad hacia un estilo innovador, tecnológico, ya que el medio obliga al hombre a modificarlo para que éste sea más aceptable en su entorno y puede sacar mejores ganancias. Si se piensa en un ser creativo, entonces la mayoría de los logros de la humanidad son logros creativos. Pero ¿por qué los profesionales deberían aprender y aplicar la creatividad? La importancia de la creatividad y de la innovación de cara a aprovechar las nuevas oportunidades y resolver los muchos y graves problemas que en el mundo está afrontando hoy en día.
facilitar procesos de cambio de una forma creativa, implicando activamente a los participantes, tanto como estudiantes, como adolescentes, como profesionales.